Viña del Mar, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley antinarcotráfico para hablar de este tema, los alcances de esta ley. Estamos en contacto con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, ministro. A ver, antes de entrar al detalle de esta ley que es promulgada hoy día, se despachó el 14 de marzo pasado. Se promulga casi 2 meses después. ¿Por qué se promulga tanto tiempo después? Desde RN incluso acusaban de negligencia en este caso. Bueno, lo que pasa es que existe un grupo de parlamentarios, de diputados de oposición, que requirieron al Tribunal Constitucional y la demora en la promulgación se debe a que ese requerimiento estuvo pendiente hasta que el Tribunal Constitucional lo rechazó. Es decir, es un hecho no imputable al gobierno, sino que específicamente a los parlamentarios de oposición que requirieron ante el tribunal. Sí, porque ellos argumentaban solamente para cerrar este punto, ministro, que recurrió por un artículo al TC, el uso de medicinal de la marihuana, pero el resto del texto estaba en condiciones de ser publicado como ley, decían ellos. Sí, pero también ellos tienen perfecto conocimiento que en el sistema institucional chileno no existe registro de promulgaciones parciales mientras están en debate asuntos en el Tribunal Constitucional. Ya, ministro, entremos en materia. ¿Qué modifica esta ley en lo fundamental? ¿Cómo mejora la persecución contra el narcotráfico? Y después entramos en los puntos quizás más importantes. Este es un proyecto de ley que esencialmente lo que hace es que es un proyecto largamente esperado porque establece nuevas herramientas para investigación en materia de narcotráfico, adicionales a las que tenemos en la actualidad en la ley. Pero en segundo lugar, y yo creo que es un tema que es bien relevante, yo diría que es el núcleo central de este proyecto, es que persigue fundamentalmente el flujo del dinero que está vinculado al narcotráfico y por eso el comiso es una figura central, el comiso sin condena previa, es decir, no solo perseguir a quien cometió el delito, sino que a cualquiera que hubiese estado derivando o que hubiese obtenido un beneficio ilegítimo a propósito de la comisión de ese delito, también puede ser comiso de esos bienes y de esas ganancias principalmente. Una figura que por lo demás el Congreso también ha hecho extensivo a otro proyecto de ley que acaba de despachado hace poco tiempo, que es el proyecto de crimen organizado, y que también se encuentra establecido en un proyecto que está despachándose ahora, que es el de delitos económicos. Y además de eso, la disponibilidad también de los bienes que han sido decomisados a quienes participan de este tipo de crímenes para que puedan ser destinados a otros fines públicos. Sí, justamente en ese punto quería entrar, ministro. Se regula aquí el destino de bienes incautados en estos delitos. ¿Qué ocurre hasta hoy y qué es lo que va a ocurrir con esta ley? ¿Dónde se destina, por ejemplo, esos bienes? Lo que pasa hoy es que particularmente la destinación transitoria mientras se realiza la investigación, el Ministerio Público tiene un problema desde el punto de vista de la custodia, esto lo permite esa destinación transitoria y además de eso permite darle una utilidad. Hasta lo que venía sucediendo hasta ahora generaba un largo proceso de liquidación, lo cual se transformaba más en un problema para la gestión pública que en una posibilidad de directa destinación, que es lo que se busca con este proyecto. También, la ruta del dinero, usted lo mencionaba, aumenta la fiscalización, más atribuciones a la unidad de análisis financiero, que tendrá más facultades. También se van a fiscalizar otro tipo de establecimientos. Estaba mirando, por ejemplo, la compraventa de autos, la compra de caballos. ¿Por qué se suman para explicarle un poco a la gente cómo funciona esta unidad del Ministerio de Hacienda de análisis financiero? La unidad de análisis financiero tiene un rol esencial en el sistema de persecución, sobre todo de lavado activo, porque tiene por propósito ir obteniendo información y reportando información de parte de aquellas personas que están obligadas, como son los bancos o aquellos que están destinados con ese fin a reportar esa información. En el caso de los delitos vinculados a drogas, están principalmente asociados a esos reportes respecto de aquello tipo de bienes que suponen ostentación o lujo en el fondo, ¿no? Por eso se refiere a joyas, por eso se refiere a automóviles, por eso se refiere a quinos, es decir, a aquellos donde se distribuye habitualmente la gestión de bienes respecto de aquellos que cometen este tipo de delitos en el fondo. Y por lo tanto supone una mayor cantidad de reportes de la unidad de análisis financiero y por lo tanto mayor inteligencia financiera para llevar a cabo la investigación de estos delitos. Ministro Cordero, también se busca con esta ley fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. ¿Cómo se va a trabajar en este aspecto? Tiene que ver bastante con la destinación de los bienes y la liquidación de que ello está vinculado. En esto ha sido una iniciativa que ha sido clave. El presidente de la República lo anunció en la mañana. No solo importa interrumpir la ruta del dinero en el caso de este tipo de delitos, sino que también arrebatar, ¿no?,
la dependencia de drogas y particularmente en la lógica en la cual funcionan este tipo de delincuencia. Uno, en el caso de menores, para lo cual se establecen agravantes calificadas, y lo segundo, que tiene que ver con las políticas de reinserción, sobre todo los que están vinculados al Servicio Nacional de Rehabilitación. Sí, otro anuncio, ministro, dentro de su punto de prensa hoy día del presidente Boric, él habló de cárceles para narcotraficantes, hablaba de evitar el contagio criminal, sí. No pueden ser fuentes delictuales. ¿En qué está esto? Es un tema que no es nuevo respecto a cárceles especializadas en crimen organizado que tengan solamente, por ejemplo, narcotraficantes. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que nosotros tenemos un sistema penitenciario cuyas plazas están relativamente estables, en verdad congeladas del año 2012. Tenemos aproximadamente 41.700, casi 42.000 plazas para personas privadas de libertad. Y ese es un número de disponibilidad que no ha aumentado desde el año 2012. Hoy día nosotros tenemos alrededor de 49.000 personas privadas de libertad, lo cual implica que el sistema penitenciario tiene una altísima congestión. El problema central que nosotros tenemos es que cuando usted tiene tal nivel de congestión, sobrepoblación y potencialmente hacinamiento, usted no puede hacer separación efectiva precisamente para evitar el contagio criminógeno en el fondo. Y además, las políticas de reinserción se hacen especialmente difíciles. ¿Por qué en el caso de narcotráfico y de crimen organizado en general esto es complejo? Bueno, porque lo que uno tiene que evitar es que las bandas operen al interior de los establecimientos y por lo tanto existe una segregación efectiva. En el sistema institucional chileno, el Ejecutivo reinauguró, después de una rehabilitación general que se hizo al establecimiento, la que se denominaba la antigua cárcel de alta seguridad, que hoy día es el recinto penitenciario de alta seguridad, un lugar donde precisamente está destinado para líderes de bandas criminales y que tengan alto compromiso criminógeno. Tiene aproximadamente 296 plazas en ese lugar, se está poblando progresivamente. En la actualidad hay 39 personas que están ahí de alto compromiso delictual o que son líderes de banda, y esta cárcel en particular es un modelo en el sentido que tiene mecanismos de alta tecnología, de control interno para los privados de libertad, de segregación muy eficaz, de imposibilidad de contacto directo en las visitas, de revisión adecuada respecto de ellas. Lo que nos ha pedido el presidente es que respecto del plan de infraestructura que se está reactivando, dado que durante largos años el plan de infraestructura carcelaria estuvo detenido, es considerar módulos de máxima y alta seguridad en los programas de infraestructura que vienen a continuación. No una cárcel especializada para esto, sino que módulos dentro de los mismos lugares. Lo que pasa es que hay que hacer una precisión. Nosotros en estos momentos estamos reactivando el plan de inversiones, hay un par de lugares donde los procesos ya están avanzando y estamos justo en la etapa de diseño. Por eso el presidente de la República también dice la disponibilidad de los recursos en su anuncio, en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad delictual ha cambiado en el caso nuestro y probablemente lo que nosotros tenemos que sumar es una mayor cantidad de módulos de máxima y alta seguridad. Si va a tener dedicación exclusiva para determinado tipo de crimen, es algo que en estos momentos nosotros estamos analizando de conformidad a la información disponible. Por eso hago la referencia al recinto penitenciario de alta seguridad que tenemos en Santiago, precisamente porque está diseñado con ese fin o propósito. Ya. La pregunta es si necesitamos otro recinto de iguales características en otra parte del país, es lo que nos ha pedido el presidente de la República en la reactivación de inversiones del plan de infraestructura carcelaria, que se hace urgente en la actualidad. Pero lo que sí es un hecho es que en las cárceles que convienen a continuación vamos a aumentar los módulos de alta y de máxima seguridad adicionales a los disponibles que tenemos en el país. Sí, ministro, yo recuerdo hace unos días que también esto lo sugirió, lo comentó el fiscal nacional Ángel Valencia, incluso citó el caso italiano, y a usted no le gustó mucho el lugar donde él propuso la idea, en el fondo, que no haya sido una conversación con usted o dentro de las conversaciones con la autoridad y lo haya hecho en un medio de comunicación. No, y esencialmente por lo siguiente, porque la inquietud del fiscal Valencia puede ser respondida en lo que estamos conversando recién, en lo que anunció el presidente de la República ahora, en el plan de inversiones. Entonces, yo lo único que dije que a mí me hubiera gustado enterarme directamente por él y no por la prensa, pero con el fiscal Valencia tenemos un diálogo bien fluido y uno de los temas que tenemos de conversación pendiente es el tema penitenciario, fundamentalmente por una cosa que creo que es bien relevante que sepan todos quienes nos están viendo en estos momentos. El Congreso hace pocos días aprobó una ley que le da a Gendarmería roles bien prevalentes en la investigación de crimen organizado al interior de cárceles, que era una atribución que no tenía. Gendarmería es un gran auxiliar del Ministerio Público en la actualidad
Y por cierto, por razones de seguridad, por una serie de razones, pero uno no puede entregar detalles, pero el rol de Gendarmería en desbaratar bandas al interior de la cárcel es mucho más eficaz del que las personas creen, y eso le consta específicamente al Ministerio Público. Así que hay mucho diálogo y relaciones estratégicas entre el Ministerio Público y Gendarmería, precisamente para el combate contra el crimen organizado. Sí, respecto también a Gendarmería, no hemos tenido la posibilidad de preguntarle, ministro, respecto a lo sucedido en Angol, los graves incidentes protagonizados por comuneros mapuches en la cárcel de Angol, las quejas que han manifestado los mismos trabajadores, los mismos gendarmes, una querella incluso presentó Gendarmería en torno a este tema. ¿Cuál es su respuesta respecto a ello? El Ejecutivo ha sido bien enfático a este respecto. La situación fue grave, lo que sucedió el día domingo. La querella de Gendarmería, que es la querella de la institución, a favor de los 3 funcionarios afectados, es una querella por secuestro. Las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, por cierto, han manifestado hace algún tiempo las preocupaciones sobre los temas de seguridad. El Ejecutivo ha tratado de ir en este último año acogiendo buena parte de sus observaciones, principalmente en temas de lo que se refiere a medidas de seguridad. Pero en este caso en particular la querella se interpuso. En la noche que ocurrieron los eventos se produjeron los traslados de 6 personas que se encontraban en ese módulo. Y, por cierto, ha apoyado al director de Gendarmería y a las asociaciones de funcionarios que han estado muy preocupados de este asunto, y el Ejecutivo lo seguirá haciendo, porque lo que no se puede aceptar es que las personas que cumplen funciones de seguridad al interior del establecimiento sean afectados en su integridad personal respecto de la función pública que desempeñan. ¿Puntualmente se tomó, por último, ministro, alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir, por ejemplo, en esta cárcel? Hay medidas que se toman, que son medidas de seguridad al interior del establecimiento, que están vinculadas a algunos temas de segregación, y una de las medidas que se adoptó es precisamente el traslado de 6 personas que se encontraban en esos módulos y que estaban identificadas como aquellas que podían tener mayor conflictividad. Ministro Luis Cordero, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.